Muy buenas tengan todos ustedes mis radioescuchas. Bienvenidos a una edición más de su podcast, Curiosidad Sobrenatural. En el capítulo de hoy abordaremos 3 temas de interés entre nuestros oyentes. Temas que, si bien no son muy hablados, sirven para aprender más y causar ciertas emociones entre nosotros. Sin más que añadir, comencemos. Como tema inicial hablaremos sobre el espiritismo, un tema prohibido y tabú en muchos lugares que a pesar de su antigüedad sigue aterrando a las personas que no se atreven a tocar el tema. El espiritismo es una doctrina o práctica que sostiene que es posible entablar una comunicación con el espíritu de un muerto a través de un medium o de otro modo. También sostiene la existencia de los espíritus y asegura que es posible comunicarse con ellos. Uno de los objetos más relacionados con el espiritismo es el tablero de la Ouija, objeto temido por un sinfín de personas por su poder sobrenatural. La Ouija desencadenó casos de posesiones y maldiciones alrededor del mundo, tal y como les mostraremos en el siguiente relato. Existen historias que hasta el más escéptico pueden llegar a convertirlo en creyente, como es el caso de Jennifer Lynn Spragueman, una joven cuya muerte fue predicha a través del famoso juego de la Ouija. Una noche, Jennifer y sus amigas se reunieron en una casa de ellas, sacaron la Ouija y comenzaron a jugar. Al principio estaban un poco escépticas al respecto, pero pronto se dieron cuenta de que habían hecho contacto con un ser paranormal. Poco a poco, cada muchacha iba haciendo las preguntas que habían pensado con anterioridad, y cuando le tocó el turno a Jennifer, preguntó ¿a qué edad moriré? En ese momento el puntero de la tabla comenzó a moverse indicando el número 18 y no solo eso, sino que poco a poco fue deletreando las palabras asesinada y estrangulada. El impacto y el miedo que se generó en Jennifer ante esa respuesta fue de tal magnitud que tuvieron que interrumpir el juego. Cuando Jennifer estaba a pocos días de cumplir 18 años, desapareció. Su familia inicia entonces una búsqueda desesperada, intentando localizarla sana y salva. Sin embargo, tan solo 2 días después de su desaparición, el cuerpo de Jennifer fue encontrado en una bolsa de basura. Las investigaciones revelaron que Jennifer fue estrangulada hasta morir, tal como la Ouija lo había predicho años atrás. Casos como estos hay muchos, y de ellos viene gran porcentaje del temor que las personas le tienen al espiritismo. Cambiemos de tema a la religión, un tema que tiene de polémico el equivalente a su antigüedad. Resumiendo, la religión es un sistema de creencias, costumbres y símbolos establecidos en torno a una idea de la divinidad o de lo sagrado. Con el paso del tiempo y el cambio de ideas, se fueron desprendiendo fragmentos de historia que crearon diferentes significados e interpretaciones de la misma. Agregando algo de historia, podemos decir que en la Grecia antigua, los filósofos ya intentaban explicar el origen de estas creencias. Critias pensaba que la religión y el temor a los dioses se determinó para imponer a cada uno al respecto de la sociedad, disciplina moral, sentido del bien y del mal. A raíz de acontecimientos como este, se dictaminó una creencia o una diferencia entre la ciencia y la religión que nunca ha llegado a un acuerdo fijo, pues algunos intentan hallarle una conexión que para otros es casi invisible. Por último, hablemos de un tema algo turbio, fenómenos paranormales. Paranormal es, según la Real Academia Española, un fenómeno que no puede ser explicado por los conocimientos científicos actuales y es objeto de estudio de la parapsicología. Las experiencias paranormales en muchas ocasiones puede parecer un hecho subjetivo en tanto y cuanto son impresiones o vivencias personales y como tal debemos de entenderlas con la veracidad que ofrece el testigo. Sin duda, historias como estas le llenan la sangre a cualquiera. Nos deja más en claro que, de ser real, estamos adentrándonos a mundos muy oscuros que nunca terminaremos de comprender. Así es, pues, como concluimos la edición de hoy. No sin antes recordarles que nos apoyen y compartan este podcast con sus amigos y familiares. Soy Pau Flores y esto fue Curiosidad Sobrenatural.